Continuamos con nuestra serie Graduados en Cristo y de verdad este tipo de historias me fascinan, me encantan, se los digo con mucha honestidad. Me encanta porque son historias cercanas. No quiere decir que una historia de San Francisco, de eh, Santo Tomás de Aquino, de San Juan Buenaventura no sean cercanas. Pero es que particularmente las historias del pecador converso, donde además se ve la obra de un Dios sanador, transformador, es tan atractiva para mí porque además me identifico profundamente con estas historias. Por supuesto, siempre todavía del lado del pecador que va en camino, no del lado del místico. De hecho, yo estoy seguro, es una máxima, que todos estos santos que fueron místicos, que vivieron casi que al final de sus vidas en un estado de gracia casi perfecto, no se reconocían así, ni místicos ni casi perfectos. Se reconocían constantemente pecadores y necesitados del amor de Dios. Hay muchas cosas que se me ocurren al oír esta historia que además es muy precisa, ¿no? Es raro que una biografía empiece con la muerte del entrevistado, del invitado. Pero es que creo que es importante redescubrir este sentido. Así como dicen que nacemos el día en que nos bautizamos para ser hijos de Dios y adquirir su gracia, efectivamente nacemos para la vida nueva a partir de esta experiencia con recuerdo de morir. ¿Y por qué la llamas experiencia con recuerdo del morir, Luis? Porque después de morir tienes el recuerdo de tu vida, de lo vivido, de tus experiencias, de tus transformaciones y además no me quiero imaginar el deleite que debe ser estar con Dios. Pecadora como todos, pecadora, pero además pecadora en ejercicio, o sea, con muchas cosas que depurar. Me recuerda a la historia de la mujer pecadora que narra el Evangelio, que muchos no lo dejan con claridad, pero que muchos la interpretan con María Magdalena, de la cual dice el evangelista, Cristo sacó 7 demonios. En cierta forma, creo que la comparación de esos 7 demonios cabe perfectamente a los 7 pecados capitales. Cuando nosotros estamos tan llenos de pecado como lo estamos todos, y me permito afirmarlo inclusive por quienes me escuchan, creo que sería un síntoma de gravedad que alguien se dijese a sí mismo: yo no peco. Es un síntoma de mucha gravedad, se los digo con honestidad. Que alguien llegue a decir: yo no me confieso, y yo he tenido esas tentaciones. Es muy cuesta arriba confesarse en estos tiempos, lo tengo que decir, y lo digo con una sana crítica o un punto que me sigue haciendo ruido, no por cuestionar a mis queridos sacerdotes, que sé que tienen mucho trabajo en sus parroquias, en sus iglesias filiales, en sus congregaciones, pero vaya que es difícil conseguir espacio ahorita para confesarse, que además tenga el mismo espacio que una misa, que una pastoral, que una catequesis. Es decir, abrir un momento donde no es que antes de la misa, durante la misa, 5 minutos después de la misa, aquello apuradito, una cola, no, que de verdad haya un disfrute, un espacio para la confesión. Eso es necesario, de verdad insisto en esto, y lo digo con mucho respeto. Capaz estoy siendo muy injusto, y reitero, con el tiempo de los sacerdotes, pero si alguno me escucha, por favor, porque además tengo experiencias muy recientes de personas que han estado años sin confesarse o tienen pecados gravísimos, y de repente buscan en un momento la necesidad ese mismo día de confesarse y no los agendan para la semana que viene. Tienes que venir no sé cuándo, hoy no tengo tiempo. Eso ha pasado, y eso, como también admiro a la gente, el sacerdote que se sienta en un confesionario sin reloj, que es un requisito fundamental, sin reloj, a atender a los heridos de Cristo, a los hambrientos del perdón de Dios. No podemos hablar de misericordia si no hay un espacio para acceder a ella. Paréntesis. Esta santa, dentro de sus grandes pecados propios de la juventud, el orgullo, la vanidad, la mundanidad, es propio de un joven, y más bien es atípico que uno joven no pase por esta ruta. Se casa joven, tiene hijos joven, vive una vida precipitada. Muchas personas a veces por este tema de vivir una sexualidad o por quererse irse de sus casas, se van con el primer loco o la primera loca que les aparece en su camino.
y después la pasan mal o se construye una falsa idea de felicidad lleno de lujos, de gustos, de viajes, de placeres, de que entonces el corazón se empieza a arraigar, a llenar de mi vida son mis hijos, mi vida es mi pareja, mi vida son mis padres, mi vida son mis bienes. Y aquí viene la parte dura que tengo que decir. No sé, que Dios me ayude, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, María con su propio ejemplo, porque María además pasó por esto. Aquí viene la parte más difícil que tengo que decir, pero cuando estamos tan cargados como una mata que entonces empieza a no dar frutos, sino se queda como una mata plástica. O sea, está allí, pero no produce. Es como aquella higuera que el Señor mandó a cortar y mátala y échala al fuego, porque eso no está dando fruto. Y aquí viene el viñador, que puede ser el mismo Cristo, que puede ser un ángel, que puede ser tu mismo ángel de la guarda. Y le dice al Señor, vamos a darle un año más, vamos a apostar. Y en ese año más viene la poda, porque Dios a veces nos poda. A veces nosotros somos los que debemos ser podados. De repente, si yo alejo a mi esposa de Dios, si yo alejo a mis compañeros de trabajo de Dios, el que tiene que salir de la vida de mi esposa, de mi hijo, soy yo. Y eso es podar, eso no es castigar, eso es, de repente es mi propia salvación y es la salvación de quien vive conmigo. Pero a veces somos nosotros los que vivimos la poda, no somos los podados, en el sentido de lo eliminado, sino que somos los que ven, los que nos toca vivir y, ¿por qué no decirlo?, sufrir la salida de nuestras vidas de personas que nosotros no queremos que salgan. Y esta santa, Ángela de Foligno, ve morir a su esposo, a su madre, a sus hijos. Se queda sin nada. Le sacaron todos sus apegos. Y bendito Dios por eso. Y bendito Dios por eso. Y después que se queda sin nada, le quitan a sus hijos, le quitan a su esposo, le pierde a su madre, se queda en la deriva, descubre, y por lo que dice San Pablo, que bendito sea San Pablo, lo que dice que es verdad, por la prédica, porque la conversión entra por la palabra, no entra por un videobeam, no entra por la cancioncita que esté de moda, no entra por meditaciones vacías, entra por la palabra de Dios. Y ella, por la palabra de Dios, que es la que tiene el poder de transformar realmente, descubre lo mal que estaba su vida. Sana, corazón herido, abierto, una herida abierta que además duele y desangra y te baja la hemoglobina y te tumba los valores. Ella se ve todo ese corazón herido y se da cuenta de que necesitaba la única fuente de felicidad, que es Dios. Y ahí entonces aparece una congregación, un santo, y empiezan las visiones. Vende todo lo que tienes. Y ella vende todo menos. Todavía faltaba algo, caramba, todavía faltaba algo. Aquel castillito, que wow, que me gusta, que el palacio que yo tengo, ese no lo voy a vender. Hay una historia en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que era la historia de Zafira. Déjenme ver, siempre se me olvida el nombre de uno. Los dos eran unos esposos, pero mientras voy hablando con ustedes lo voy buscando. Ananías y Zafira, no lo he conseguido, pero si no me equivoco es Ananías y Zafira. Aquí están, en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Pasó algo similar. Todo el mundo vendía todas sus pertenencias y se las llevaba a los apóstoles, y nada tenían por suyo, dice el texto, y todo lo compartían, y lo de la venta se lo daban a la iglesia, que era este colegio apostólico. Y Zafira y Ananías se quedaron con una parte y pretendieron engañar a Dios, al Espíritu Santo, diciendo que esa mitad que habían dado había sido la totalidad de la venta. Y Pedro, que además inspirado por la mirada de Dios, pues les critica, además pierden la vida a ambos por el engaño. Ángela no tuvo la experiencia de morir porque ella no engañó, ella fue sincera: no quiero salir de esto. ¿Cuál es el castillo de tu vida y el castillo de mi vida? No lo sé. Eso tenga cada uno que respondérselo. De repente son tus hijos, de repente es tu esposa, es tu hogar, es tu trabajo. De repente ese es tu núcleo, ese es tu burbuja, ese es tu centro. No podemos vivir, y se los digo con
como lo siento y capaz estoy equivocado. Lo dejo en las manos de Dios. No podemos vivir ni para la esposa, ni para los hijos, ni para el trabajo, ni para el mundo. Tenemos que vivir para Dios y agradecer la bendición de tener una esposa, de tener unos hijos, de tener un trabajo, pero todo eso es pasajero. Todo eso es temporal, es finito. El amor de Dios es eterno. Es eterno su amor y su misericordia, como entiendo dice un salmo. Y aún cuando ella quería ese castillito, ya dejé todo menos mi castillito, como el joven rico. Soy bueno, cumplo los mandamientos. A ver, vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí se puso triste. Es que, mire, Dios es radical y tiene la moral para hacerlo, porque Él con nosotros lo dejó todo, lo apostó todo. Entregó su divinidad, se expuso al mundo, se entregó a nuestras limitaciones humanas, es decir, a vivir la experiencia del ser tentado, el dolor, la humillación, la vejación, inclusive el ser tratado peor que a un animal. Así trataron a nuestro Señor, peor que a un animal, con látigos, con corona, con clavos, con burla, con desnudez, con abandono, con traición. Todo eso lo experimentó tu Dios y mi Dios, que es el único Dios verdadero. Y después de que todo esto ocurre, Cristo se presenta ante tu vida y le hace esta pregunta a Ángela. En el texto lo pueden leer, que dice: y por amor a tu Redentor no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido. Así es Dios. Pero es que además vean lo liberador que es esto. Mire, el que nada tiene, nada lo ocupas. El que solamente, como dice Teresa de Jesús, solo Dios basta. Dice la letrilla de ella: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Esa es la mayor experiencia de desprendimiento, que no es irresponsabilidad. No, Señor, yo a mi hijo lo voy a educar en la fe y con mi esposa vamos a levantar nuestro hogar y no nos va a faltar el alimento porque trabajamos duro para eso. Y nos esforzamos y nos paramos en la mañana y entre los dos llevamos la casa y lavamos la ropa y tú planchas y yo lavo y tú cocinas y yo limpio el baño y yo baño al niño mientras tú haces otra cosa y así nos vamos ayudando, porque no somos un matrimonio perfecto, porque vaya que mi pobre esposa también me tiene una paciencia santa la paciencia que me tienen que tener a mí a veces, porque sé que soy complicado de carácter. Pero entiendo eso, y es el dinamismo, pero no me corto, no voy a usar esa expresión porque es una expresión muy apologética a actos malos, pero no doy mi vida, no entrego mi vida a ningún ser, no le permito a ningún ser tener su vida en mis manos. No, y eso se lo he dicho yo a personas que amo. No permitas que nadie domine tu carácter, entre en tus decisiones, no, solo Dios, solo Dios. Y eso lo entendió esta mujer que al final, como decía el santo cura de Ars, no empezó bien, pero terminó bien, como una santa. Mística además. Wow, yo cuando leo esta historia digo, todavía tengo esperanza de verte, Señor. Me falta recorrido, mucho recorrido. Pero no pierdo la esperanza de verte, de sentirte, de respirarte, de que todo lo que diga en mi hablar profetice tu palabra. Y eso no es fanatismo. Mire, fanatismo es, yo lo he visto, el fanatismo lo veo en otras cosas. El fanatismo es cuando las personas, por ejemplo, ven demonios en todos lados, todo es el diablo, o todo es castigo, o tratan de convertir a la gente a la fuerza. Además predican una falsa moral. Y entonces cuando tu vida se dista de lo que dices, pierdes credibilidad. Enamoramiento y fe es lo que estoy tratando de vivir. Poder llegar a ser un santo sin que el mundo lo sepa. No me interesa esa fama. Poder ser un santo en el sentido de poder aspirar, estar en un rinconcito de ese cielo, donde están gigantes de la historia humana, y poder desde ese rinconcito, como el publicano que estaba al final del templo, poder contemplar, así sea a lo lejos, pero ahí verlo hasta donde la mirada espiritual permita, hasta donde llegue mi retina, mi córnea, no sé cómo descifrarlo, hasta donde alcance la percepción espiritual de mis sentidos, poder ver a mi Señor y verlo reír, y verlo abrazar, y de repente sentir que por un momento me mira, me ama, experimento su amor. Eso es un anhelo de cielo, que además es eterno, eso no se agota. Eso no se agota. Y poder ayudar a mi familia. ¿Sabe cuál es el error que a veces cometemos las personas que tratamos de llevar la palabra de Dios? Que vamos con la Biblia debajo del brazo y cuando una persona te dice:
me estoy divorciando. Lo último que quiere escuchar es, pero es que en Mateo no sé dónde, no sé cuánto, Cristo dice que el divorcio es pecado y si lo haces te vas a ir al infierno. Eso no es predicarle a la persona, eso no es escucharle. Sabemos que el divorcio no es voluntad de Dios, sabemos que Dios no quiere que nos divorciemos ni que suframos. Pero esa persona necesita escuchar, necesita ser oída, necesitas entender sus atenuantes. Es que mi esposo me pega, es que me fue infiel, es que ya no nos miramos, es que estamos distraídos por el trabajo. Y entonces, entendiendo el problema desde la humanidad del ser, tú llegas al corazón y de repente lo último que le vas a dar a descubrir es el tesoro, es esa perla que es Dios y es la palabra. Pero antes de llegar allí, primero te haces uno con su dolor. Como hizo Cristo cuando fue a resucitar a Lázaro. Lloró antes de resucitarlo y sabiendo que lo iba a resucitar, lloró porque se hizo empático con la emoción que había en ese momento. O por ejemplo la mujer sirofenicia, aquella que le dijo que le hiciera un milagro y Jesús le dijo, no está bien darle a los perritos la comida de los amos. ¡Wow! Qué despectivo ese comentario, pero es que además Cristo sabe mover respuestas potentes. Y esta muchacha le dice, es verdad, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Mujer, qué grande es tu fe. De verdad, qué grande es tu fe. Que se haga como has pedido. Esa experiencia del ser humano antes de ser santo, el único que además lo que lo he comentado en otros espacios, sobre todo cuando hablé de San Francisco de Asís, el único santo que quiso ser hombre fue Francisco, pero sin embargo tampoco fue tan así. Es un título, un libro, el de Donald Spoto, un biógrafo de santo, el santo que quiso ser hombre. Pero es que Francisco también empezó como Ángela, quizás no era tan pecador, pero él quería ser caballero, él quería ser soldado, él quería enlistarse, venía de una familia muy importante. Pero es que el proceso de conversión de Francisco fue potente, de renuncia total, y por eso bendigo de manera especial a esta orden franciscana, que ha sabido predicar la pobreza, pero de manera genuina, que tiene santos como esta santa. Fíjense cómo los santos grandes van dando frutos de santidad en sus propias congregaciones. Cuando las congregaciones se empiezan a secar, pueden pasar dos cosas. No porque el santo lo haya hecho mal, el fundador, sino porque su propia orden ha empezado a mundanizarse, ha empezado a adaptarse al mundo, a predicar lo que el mundo quiere oír. Se han alejado de la vid, y el que se aleja de la vid, B y D, nosotros somos los sarmientos. Si te alejas de la vid te secas. Dios no quiere que seamos modernos, Dios quiere que nos dejemos guiar. El moderno es Él. Nadie más moderno que Dios, nadie más innovador que Dios. Nadie sabrá darnos respuesta a nuestros tiempos mejor que Dios. Nadie, ninguna corriente ideológica, tecnológica, educativa. Ahorita todo el mundo quiere transformar la educación, transformar la política, transformar la salud, y no se dan cuenta que la única real transformación que necesita la humanidad es Dios. Y Dios transforma a cada quien según sus tiempos. De verdad que agradezco esta historia, Santa Ángela. Voy a leer nuevamente tu apellido porque no es fácil. Santa Ángela de Foligno. No te conocía, no sabía de ti. Pero aquí en este momento, mientras hago esta grabación para compartirla con la querida comunidad para la cual la comparto, y el canal de YouTube y quien lo quiera retransmitir, Ángela, gracias por tu historia. Gracias por tu vida. Gracias por lo que nos dejas. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por decirme a mí y a muchos que aunque hemos sido pecadores y lo seguimos siendo, Dios puede hacer grandes maravillas con nuestras vidas. No tengamos miedo a la poda. A mí me aterra muchas cosas. Yo recuerdo un padre que hablaba de la teclita, que Dios a veces mueve unas teclitas. Y wow, esa teclita puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, un ser querido. Y esas teclitas a mí me dan miedo. Yo cuando le rezo a Dios por un familiar, le digo, yo quiero que tú lo conviertas, pero Señor, cuidado con la teclita, le digo. Así se lo digo en serio ante el sagrario. Por favor, que tu teclita no sea muy dura. Trato como de minimizar cosas que sé que han pasado con otras personas y que han sido duras, pero al final a Dios hay que dejarlo ser Dios. Lo que hoy rezo por mi hermano, por mi padre, por mi papá, por mi mamá, mi padre Miguel, mi madre María, mi hermano Javier, los nombro porque los coloco ante la presencia de Dios, mi esposa Wendy, mi hijo Miguel, mi suegra Nubia, mi suegro Arquímedes,
mi cuñado Edward, mi cuñado Winston. Los nombro porque he decidido no que el que esté por fuera de ese círculo primario no rezo por ellos, al contrario. Pero la cruz de estos que acabo de nombrar, quiero ser el cirineo, porque son mi gente cercana, mi familia sacramentalmente, por la unión de mi esposa y de mía, el fruto de la vida de nuestro hijo. Además se unieron dos familias que, bendito Dios, se llevan bien. Pero fuera de ese círculo también oro por quien me escucha, por mis amigos, por mis tíos, por mis primos, por todos. Pero en este círculo que los nombro, lo que más pido para ellos, de verdad, no es que sean exitosos, no es que tengan real, no es que tengan... No, yo esas cosas que las trabajen ellos. Yo no voy a vivir sus vidas. Lo que sí les pido es que nunca, o si lo tienen perdido, se reencuentren con la gracia de Dios. Se reencuentren con su amor. Y que tengan que llorar lo que lloren, y que tengan que sufrir lo que sufran, que tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, pero que esa gracia sea, la cabulla que los mantenga amarrados, así sea al dedo meñique del pie derecho de Cristo. No se me suelten de la fe, no empiecen a creer en cuanta tontería aparece por allí. Que su Dios no sea la lujuria, la vanidad, el dinero, la corrupción, la mundanidad, los vicios. No, ese no puede ser su Dios. Que su Dios sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.